Ok, bueno, vamos a compartir nuevamente pantalla para que veamos lo que sigue. Ok, entonces decíamos que cuando Caín hablaba de que cualquiera que me mate, perdón, cualquiera que me encuentre me matará por causa de mis iniquidades. Ah, aquí es sumamente trascendente hacer dos comentarios. Bueno, número uno, el primer comentario es que lo que Caín está declarando es que iban a hacer válida una de las leyes del Señor, una ley primordial. El que a hierro mata, a hierro muere. Y eso lo declara la Torá y eso lo declaró el propio Salvador en el momento en que Pedro corta la oreja de quien iba a hacer el arresto de Jesús. Y entonces, muchas personas creen que, pues, como ya estamos en la época de la gracia y que ya Cristo vino y clavó la ley de Moisés en la cruz, pues entonces ya estamos exentos de estos principios. Sin embargo, este es una de las leyes básicas. Después del pecado imperdonable, el siguiente pecado en categoría de infame, de gravedad, es el asesinato, es matar al prójimo. De tal forma que la, la condena por ese acto es la muerte. Entonces, esto Caín lo sabía, es un principio eterno. Efectivamente, en la época de antes de Cristo, estos pecados no tenían perdón. El adulterio o la fornicación, la muerte o el asesinato del prójimo, eran de esos pecados que no hay forma de revertirlos. Por lo tanto, son imperdonables. Pero con la expiación de Cristo, estos pecados ahora ya han entrado en una categoría de perdonables, siempre y cuando la persona se presente como ofrenda viva y se humilla ante el Señor hasta el polvo, es decir, hasta que se convierta en ceniza. Y de esta forma entregará su espíritu contrito. Eh, Se me fue la otra expresión. A ver si alguien me ayuda a recordarla. Perdón, su corazón quebrantado y su espíritu contrito. Entonces, ese es el sacrificio para poder ser perdonados de este tipo de pecados, excepto ya el imperdonable, que es el del Espíritu Santo. Eh, pero, de rigor, el Señor estableció desde el principio que cualquiera que matase tendría que morir. Sin embargo, no lo vemos en las escrituras. Eso no está en ninguna parte de las primeras páginas de la Biblia ni en Perla de Gran Precio. ¿Por qué? Porque aquí comienza el segundo comentario. Como habíamos dicho, el libro de Génesis es una recuperación de historias que se hicieron, perdón, que se hizo durante el exilio babilónico, es decir, después del año 600, y que obviamente ya eh, figuraba las leyes que vivía el pueblo de Israel. Por lo tanto, la ley ya fue incluida ahí como algo sobreentendido. Obviamente, así lo tiene la mayoría de la gente, ¿no? Como que
pues ya simplemente Dios así lo dictó y tan tan. Nosotros como santos de los últimos días tenemos la ventaja de saber que Adán escribió un libro de memorias y en ese libro de memorias seguramente él escribió las leyes que el Señor le dictó. Entonces, Caín obtuvo ese conocimiento de ese libro de memorias y por lo tanto sabía que la ley lo perseguiría para darle muerte. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos al saber que existen otros libros que efectivamente deberíamos de anhelar leerlos después de haber acabado de leer las escrituras. Entonces, pues yo les recomiendo que eh, puedan buscar esta información. Y entonces dice, porque estas cosas no se ocultan del Señor. O sea, tarde o temprano, Adán se iba a enterar y él como el patriarca principal y juez de toda la familia humana, pues entonces tendría que dar sentencia sobre su hijo. Y ciertamente no es algo agradable, pero tendría que hacer porque estas cosas no se ocultan del Señor. Y entonces aquí es donde el Señor protege a Caín y le dice, yo el Señor le dije, quien te mate, perdón, quien quiera que te mate 7 veces, se tomará en él la venganza. Aquí ya está hablando de venganza, pero ojo, ¿quién toma la venganza aquí? El Señor, no un hijo de Caín ni generaciones posteriores. Y dice, y yo el Señor puse una marca sobre Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallase. Y entonces, esa marca no es una maldición, la marca es una bendición para que no lo maten. De tal forma que Caín pueda seguir haciendo su vida, desterrado, vagabundo y fugitivo, sí, pero puede seguir haciendo su vida. Dios nunca va a coartar el albedrío de nadie, a menos que se incumplan los principios que gobiernan la vida de esa persona. Entonces, en este caso, tendría que ser vagabundo y fugitivo para que no lo matase. Eh, Ahora bien, decíamos que 7 veces en la Biblia, en hebreo, está escrito con esta expresión, que es Shivatayim. Y Shivatayim significa 7 setenas. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que 7 setenas se tomará en él la venganza. Pero obviamente, decíamos, el decir 7 setenas, pues está hablando de 7 veces o 7 generaciones. Eh, no dice gran cosa. Algunos han interpretado el simple hecho de decir 7 veces, pues es un número de perfección, ¿no? Sabiendo que eso es lo que significa el número 7. Por otra parte, algunos han dicho que es una forma alusiva de expresar que de manera perfecta se tomará en él la venganza. Eso no está mal, está en cierta forma, es una forma buena de entenderlo. Sin embargo, decíamos que hay otra palabra que se relaciona también al número 7 y es la palabra Sheba. La palabra Sheba significa juramento, pero también se usa cuando se escribe el número 7. Por lo tanto, 7 es igual a Sheba, pero también es el equivalente a una letra hebrea, que ahorita la vamos a analizar.
Pero en el caso de Sheba, que también lo hablamos en una clase anterior, como significado de juramento, entonces dice aquí que el Señor le juramentó que se tomara la venganza, es decir, a quien quiera que te mate, yo haré venganza. Entonces, aquí, hermanos, cuando el Señor hace juramentos, los hace por sí mismo, porque no hay nada superior a Dios. De tal forma que le está jurando por sí mismo que vengaría su sangre. Imagínense si no es una bendición lo que estas palabras que le está declarando a Caín. Entonces, no pensemos que cuando Dios, o más bien, no pensemos que cuando una persona rompe sus convenios y se aleja, eh, ciertamente va a ser desgraciado para siempre. Eso es el temor que las religiones infligen sobre sobre la gente que asiste a sus congregaciones para causarles temor, para que no se vayan, para que sean fieles y activos, pero siempre hay bendiciones para, incluso para los hijos de perdición. Así que, ciertamente, ojo, le dijo unas maldiciones. Dice, la tierra no te dará el fruto, vagabundo y fugitivo serás. Entonces, están ciertas condiciones de su maldición. No obstante, por el hecho de ser un hijo de Dios, por haber venido a esta tierra y haber cumplido su parte en el plan de salvación, el Señor no le puede negar las bendiciones que le corresponden. Cualquiera que rompa sus convenios también seguirá recibiendo bendiciones. Y no podemos pensar que cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien dice, yo ya pedí que mi nombre sea borrado, pues está bien, ni modo, no hay de otra, pero ciertamente el Señor le seguirá bendiciendo. Entonces, más allá de pensar que son enemigos de Dios, debemos de pensar en restaurarles para que sigan recibiendo más bendiciones. Si el propio Dios lo hizo con Caín, ¿por qué nosotros a veces no lo hacemos con aquellos que se van de la iglesia? Ahora bien, el número 7 y el número 70, siempre vamos a encontrar que existe una relación. El 7 como número principal, que multiplicado por 10, pues es 70. Y entonces vamos a ver precisamente qué es esto, ¿no? Uh, ¿Recuerdan alguna otra expresión en la que se use la expresión 70 veces 7? A la hora de perdonar, ¿no? Exactamente. Cuando Pedro les pregunta el Salvador, ¿cuántas veces tienen que perdonar a su prójimo? Pedro, así, con lo efusivo que era, dice, ¿hasta 7, señor? Y así que me imagino esa escena, ¿no? Mirándolo así con ojos de misericordia. No, Pedro, hasta 70 veces 7. Y muchos han interpretado que eso significa infinitamente, para siempre, ¿no? O sea, hay que perdonar para siempre a las personas. Si te hieren una mejilla, dale 70 veces 7 las otras mejillas, ¿no? No, no significa eso. Hay otra expresión que es la que a veces nos olvidamos y es la primera que aparece en las escrituras. Y es cuando 7 generaciones después de Caín, aparece un hombre llamado Lamec. Era uno de los descendientes de Caín. Este hombre asesina a otro y además de asesinar a ese hombre, asesina a un joven. Así es, simplemente lo dicen las escrituras. El judaísmo enseña que ese hombre al que mató era Caín, precisamente.
y el joven que mató era a su hijo, es decir, Lamec mató a su hijo también, de tal forma que es culpable de los dos asesinatos y por lo tanto se apropia de la silla que ocupaba Caín. Finalmente, aunque Caín era un hijo de perdición, él seguía siendo patriarca de la tribu y aún bajo el juramento de Satanás, seguía liderando a su descendencia. Cuando Lamec mata a Caín, entonces él ocupa su lugar y se jacta de ello y le dice a sus dos esposas, escuchad, mujeres de Lamec, porque he dado muerte a un hombre y a un joven. Y si Caín había de ser vengado 7 veces, Lamec ciertamente lo será 70 veces 7. Y entonces, ojo, Lamec será vengado 70 veces 7. Ah, teniendo en cuenta de que esa expresión de que Dios le dice que a quien te mate 7 veces se tomará en él la venganza, significa protección para Caín. Si Lamec dice que Caín sería vengado 7 veces y Lamec entonces sería vengado 70 veces 7, entonces significa una super protección que Dios le daría a Lamec. Entonces, eso es algo que a veces como que rompe un poquito nuestros esquemas, porque yo he escuchado muchas veces que el 70 veces 7 es la condenación que caería sobre la Meca, pero no es así. Es la protección de Dios sobre la Meca. De tal forma que quien mate a la Meca sería vengado 70 veces 7. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Pero vamos a ver primeramente el significado de estos números. Primeramente, vamos a hablar un poquito del 70. El 70, hermanos, en hebreo está representado por la letra Ayin. La letra Ayin hace referencia al ojo. Y como nos dice en la diapositiva, es para ver, conocer, vigilar, para distinguir sombra, excelencia, experiencia, y también se usa como un sinónimo de mirar. Su forma paleográfica, es decir, su forma más antigua, era esta forma de un ojo, y la forma que vemos aquí en el cuadrito amarillo ya es la forma del hebreo bíblico. Esta idea de ojo, en el caso ya de esta letra hebrea de estilo bíblico, hace referencia no solamente a un ojo, sino a los dos que finalmente se unen al terminar en la boca. Tanto el ojo, desde el ojo hacia la boca, está todo conectado, incluso la respiración. Y si nos damos cuenta, hermanos, cuando nos enojamos, nuestra respiración cambia, se vuelve más agitada, hay más calor, y nuestra boca empieza a vociferar cosas que a veces no queremos decir. Eh, pero esto de dónde lo aprendimos, pues de lo que vimos, de nuestros ancestros que nos educaron de cierta forma y nos dieron la permisividad de decirnos que está bien enojarse de vez en cuando, que está bien decir quizá alguna majadería, algún insulto a alguna persona, ¿no? Y a veces hasta nos dicen, no te dejes, si te pegan, pégale. Bueno,
eso es algo que se aprende. Ahora, hermanos, quisiera que leyéramos, no quise yo explicarlo porque el texto que vamos a leer eh, eh, lo escribió un rabino y la verdad es que lo explica muy bien. Así que prefiero que leamos este texto sobre lo que es, ok, primeramente este. Oh, ok, bien. Ok, ¿qué tenemos en pantalla? Es lo que hemos visto. Aquí vamos a volver un poquito a la Kabbalah para que veamos cómo se conectan o cómo es que sirven las letras en este árbol de la vida o en esta forma de expresar el árbol de la vida. Si recuerdan, solamente para que no se les olvide, el árbol de la vida en esta forma representa un mapa de nuestro ser, desde que fue creado hasta su destino final, desde que estamos en la tierra hasta nuestro destino celestial. ¿Qué caminos hay que seguir? ¿Cuál es la ruta por donde debemos de viajar para poder obtener los atributos que nos darán exaltación y vida eterna? Entonces, teniendo eso en cuenta, solamente voy a leer una parte y después voy a pedir que alguien de ustedes me ayude. Ajá. Dice, Ayin, letra hebrea, el principio espiritual de Ayin es el ojo de la mente, la energía de la visión, la luz de la providencia. Ayin se vincula con la conciencia en general y la variedad de las representaciones conscientes. Por lo tanto, puede afirmarse también que es la estructuración del campo de la conciencia. Ahorita vamos a tratar de hacerlo más simple, ¿ok? Esta letra hebrea transmite la providencia divina. Una vez vencido el defecto de la visión del ojo por nuestro estado terrenal, la codicia, por ejemplo, dar el ejemplo de la codicia, dice, la providencia divina, los ojos que controlan los ciclos, proveerán lo que se necesite. Existe también la enseñanza, de acuerdo al hasidismo, que este ojo oculta una referencia al ojo siempre abierto de la superconciencia llamada Keter. Ok, aparentemente suena muy complicado, pero en realidad no lo es. Estamos hablando del famoso tercer ojo, que algunos dicen que está en la nuca y otros dicen que está en la frente. No importa dónde esté, lo que importa es que es un tercer ojo. Es un ojo espiritual. Nuestros ojos carnales, los ojos que tenemos en esta vida, pues nos sirven para mirar el mundo material. Pero hermanos, si ustedes le echan una investigadita a cómo es el proceso del ojo, desde lo que vemos hasta cómo lo procesamos en el cerebro, se van a dar cuenta de que nada de lo que vemos es real en el sentido en el que lo estamos viendo. ¿Suena locura? Parece que sí. Pero las cosas las vemos de forma natural, de cabeza. Sin embargo, nuestro cuerpo las reordena y les da cierto sentido, les da color, les da incluso que podamos percibir las texturas, las sensaciones, si es frío o caliente, etcétera. Pero finalmente, el que hace el trabajo de mirar el mundo material, pues es el ojo.
Pero, repito, el ojo solamente ve las cosas en bruto. El cerebro es el que les da cierto sentido y orientación. Entonces, debemos tener en cuenta esto porque obviamente el mundo material es engañoso. El mundo material no es como en realidad lo estamos viendo. Así que necesitamos recurrir al... Ok. Perdón, hermanos. Eh, ¿Me escuchan? Sí, Juan. Ok. No sé qué pasó. Sí. De pronto como que me sacó, se interrumpió la grabación incluso. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ok. Eh, entonces, de todo lo que expliqué, sí lo oyeron, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. sí, Sergio. Oye, Juan, Gracias, hermanos. haz una observación pequeñísima. Aquí Sí. hablaba de acuerdo, dice también la enseñanza de acuerdo al hasivismo, que serían a la enseñanza de los hasis, esa es la que habla ahí. Ajá. Ah, ok. Que tienen ese ojo extra, ¿no? Que por eso se ponen aquí en la frente. Así es. Sí, ¿no? Sí, Eh, ajá. De hecho, el budismo eh, todavía va más allá, e incluso algunos se hacen la marca en la frente, precisamente para resaltar y que tengan presente ese tercer ojo. Pero, repito, hay culturas incluso que piensan que el tercer ojo está en la nuca. Así que las mamás son expertas en ese tercer ojo, y me consta. Ah, entonces, ese tercer ojo es la conciencia que nos lleva precisamente a vincularnos con el mundo espiritual, que nos lleva a pensar ya no en el mundo de lo material, que es efímero, que es ficticio, y nos hace pensar en las cosas eternas, en entender, por ejemplo, la eternidad de que 2 más 2 son 4. Es un principio eterno. Las matemáticas son eternas. Eh, y entonces, de esta manera, es como logramos entender a la divinidad. Es decir, gracias al tercer ojo, entendemos el significado o el concepto de lo que es Dios, de lo que es un espíritu, de lo que significa un milagro, y no necesitamos que venga aquí un científico a darnos cátedras sobre lo que es Dios o lo que es un milagro. De tal forma que dice, allí simboliza lo que llena el vacío interior. Por eso es la representación del órgano de la imaginación, que permite a la mente crear imágenes. Ojo, que permite a la mente crear imágenes. Por extensión, es también la personalidad y la manifestación interior en el mundo material. Entonces, aquí, hermanos, quizá voy a meterme un poquito en problemas, en camisa de once varas, como se dice aquí en México, eh, al tratar de meter un concepto platónico. Eh, Platón enseñaba que existía un mundo premortal, y en ese mundo premortal nosotros aprendimos nuestras primeras lecciones. Cuando nosotros venimos a este mundo, lo que hacemos es extraer del mundo espiritual los conceptos que ya habíamos aprendido. Lo que está enseñando el judaísmo
Algunos grupos del judaísmo no aceptan la vida premortal. Así que la Cábala obviamente lo enseña de una forma en la que se recurre a este concepto de la premortalidad sin llamarlo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro espíritu simplemente retoma los conceptos que ya había aprendido. Incluso quien crea en las reencarnaciones podría decir que de otras vidas, simplemente de nuestra vida anterior. Y entonces lo que hace es integrarlo a, a los objetos que está viendo en el mundo presente. Y entonces empieza a construir su mundo. De ahí donde viene la frase de que cada cabeza es un mundo, porque cada quien, de acuerdo a lo que observa, o como normalmente lo decimos en una frase, cada quien habla como le fue en la feria. Cada quien habla lo que ve desde su perspectiva. Pero eso es lo que conocemos como realidad. Es nuestra realidad lo que estamos viendo. Pero no significa que sea la verdad. La verdad es las cosas como son, como eran y como han de ser. Ahí no hay relativismo. Es una sola porque no viene de nosotros. Nuestros ojos deben de buscar la verdad, pero mientras se van conformando con la realidad. Y cuando digo conformando, me refiero a que van formándose con las cosas que van construyendo. Uh, preguntas. No sé si logró entenderse todo esto. Ok, yo espero que sí. Si no, pues, lo volvemos a repetir. Ahora, bueno, con el tiempo que me queda, leo lo último. Dice, en gematría le corresponde el número 70, que hace referencia a las 70 naciones bíblicas que se originaron tras la caída de Babel, a las 70 almas primordiales en que se dividió el hombre primigenio. Ese es un concepto cabalístico que no es del todo correcto, porque ya es una reinterpretación de lo que habíamos hablado acerca de los hijos de Elohim, los que integran la asamblea de los dioses. Elohim, o más bien, el dios Él, nuestro Padre Celestial, tuvo 70 hijos. Uno de esos hijos es el que conocemos como Jehová, o Yuhet Bahei, que es así como se escribe. De esos 70, se reunieron en la Asamblea de los Dioses para hablar de la creación de la tierra. Y fue lo que se narra en el capítulo 1 de Génesis. Pero se rebelan y algunos, y entonces son desechados de los cielos. Y se convirtieron en demonios y por lo tanto opositores a el Padre y al Hijo. Entonces, esas 70 almas primordiales en las que se dividió el hombre primordial, eh, es una reinterpretación de este concepto de que Dios tuvo 70 hijos y algunos se rebelaron y otros se quedaron en los cielos. Y dice también, si te preguntas cómo puede ser que existan solo 70 almas cuando hay tantos miles de billones de personas en el mundo, la respuesta es interesante. No se trata de 70 almas, sino de 70 grupos de almas. Ahora, aquí hay algo importante que aclarar. De todas las naciones, o bueno, según la tradición bíblica,
tras la caída de la Torre de Babel, entonces viene una división en la que se generan 70 lenguajes, 70 naciones, y cada uno de los hijos de Dios, de los Elohim, de los Benei y Elohim, se hizo cargo de una nación en particular. Yahvé o Jehová le correspondía la, a la nación de Israel, y a otros dioses les tocó otras naciones. Entonces, esto es de acuerdo a la historia. Bueno, la Biblia no lo aclara tanto, pero sí hay expresiones que se mencionan haciendo alusión a esto. Entonces, son 70 grupos de almas que corresponden a cada grupo de naciones. Y dice, no se trata... ok, bueno, ya lo leímos y... Ok, dice, otras referencias al valor asignado de acuerdo a la geometría de la letra Ajim, además de las 70 almas que descendieron, perdón, sí, que descendieron a Egipto, son los 70 ancianos que ha elegido Moisés, los 70 sabios del Sanedrín, los 70 años del rey David, los 70 años del exilio babilónico, los 70 que elige El Salvador, los grupos de 70 que, por cierto, en la iglesia pueden llegar a ser hasta 70 veces 7, y dice, la gematría 70 de la letra Ayin es la misma que encierra la palabra hebrea Sot. Es decir, cada consonante que integra la expresión Sot, que significa secreto o misterio, dice, esta palabra refleja el grado más elevado de estudio, o sea, la Kabbalah. Y es por eso también que Ayin significa ojo, porque permite ver más allá de lo material, permite ver los secretos y volvemos semejantes a la mirada divina. Ahora, hermanos, ya podemos ir poco a poquito entendiendo por qué el Señor llama a 70. ¿Por qué 70 ancianos? ¿Por qué 70 hacen la primera traducción de la Biblia? ¿Por qué hay 70 en la iglesia? Y entonces deberían estar buscando tener la misma mirada con la que mira Dios. Deberían de tener el ojo de vidente. Bien, ya se me va a acabar, me queda un minuto. Entonces, permítanme, cierro la sesión y abro ya para la conclusión.